Muy buenas tardes compañeros, profesor. El grupo número 2 va a exponer el tema la colonización francesa en Norteamérica en el siglo XVII. Nuestros integrantes son Marlene Juliana Parillo Paucar. Marité Vanessa Jiménez Mamani. a quien les habla Franklin Méndez Payahuanca. Mi nombre es Flores Huerta. Muy buenos días profesor, compañeros. Voy a iniciar mi exposición. La colonización francesa en Norteamérica en el siglo XVII. La persona más preponderante en este siglo es sin duda Samuel Champlain. Él era un navegante y geógrafo y cartógrafo muy destacado. Él llega a Norteamérica en 1603 a bordo de una expedición comercial. Se maravilla con el territorio que ha descubierto, regresa a Francia, escribe un libro famoso, De Savage o Los viajes de Samuel de Champlain, y tiene dos expediciones más, ¿no? En 1608, en su tercera expedición, él logra uh, establecer un fortín, el asentamiento de un fortín, que no solamente le va a servir a él, sino a las expediciones posteriores, ya que gracias a este fortín él va a poder adentrarse aún más en el territorio. Para mí, Champlain es muy importante por dos razones. La primera de ellas es porque él comprende que si es que quiere conocer el territorio, la forma más eficaz es establecer vínculos de amistad con la población indígena, ya que estos lo pueden guiar y aparte lo pueden cuidar. La segunda razón es la que, a diferencia de sus contemporáneos, Champlain tiene la visión de poblar este nuevo territorio o colonizarlo. Y no solamente con comerciantes y frailes, sino con familias. Y esto es algo muy importante. Champlain, durante el asentamiento de Quebec, entra en contacto con varias tribus que habitan ese territorio. Estos son los hurones, los algonquinos, finalmente los iroqueses. Lamentablemente él toma partido y defiende a los hurones y algonquinos y los iroqueses le declaran la guerra, ¿no? Esto produce que los iroqueses se alíen con los neerlandeses y con los ingleses, lo que tiene consecuencias en el futuro, porque los iroqueses van a frustrar todos los intentos de establecer colonias durante todo ese siglo. Siempre van a atacar las colonias francesas. Champlain muere en 1635, pero las expediciones continúan. Las continúa su lugarteniente Jean Nicolet. El Jean Nicolet logra cruzar el lago Hurón, conoce el lago Michigan y está a punto de cruzar el río Fox, pero lamentablemente no logra hacerlo. Quienes sí logran hacerlo son la expedición de Louis Joliet y el padre Marquette, ¿no? Ellos atraviesan el lago Michigan, conocen el río Mississippi, pero es una expedición evangelizadora, no tanto explorativa. Aún así ellos confirman que no existe una ruta que eh, conecte el Océano Pacífico y el Atlántico. Champlain creía que existía esta ruta, quería llegar a la India y a China, pero lamentablemente esto no era posible. Luego siguen las expediciones del Cavalier de la Salle. Estas son expediciones muy accidentadas. Las dos primeras no tienen logros. La tercera sí, por fin puede navegar el Mississippi en su totalidad. Ah, y él, entusiasmado por esto, regresa a Francia a demandar más recursos y se los dan, pero tiene mala suerte. Lamentablemente hay un error ahí y él desembarca 400 millas al oeste, porque tenía un malentendido con el capitán, ¿no? Pero aún así él quiere llegar a su objetivo y lo quiere hacer a pie, pero esto es muy accidentado, tan accidentado que es asesinado por su propia tripulación durante un motín. Luego siguen las expediciones de, de Pierre Lemont, perdón, que básicamente quiere establecer colonias como si fuera una Canadá del Sur, ¿no? Es una colonia, por ejemplo, la de Luisiana. Pero esto también es muy accidentado. Ellos sufren de escasez de alimentos, de aparición de enfermedades. Era tan accidentado que en 1702 tienen que mover toda la población 80 kilómetros al oeste, a la bahía de Mobile. Estas colonias se caracterizaban porque eran atacadas.
tanto por las colonias inglesas como las españolas, como los mismos iroqueses. Era muy difícil establecer colonias que duren. Hay dos momentos que marcan la organización de la colonia francesa. Es la primera, que es una iniciativa privada, y la segunda en que les revocan estos permisos y el rey incorpora la colonia al dominio real. Luego, características de la población. Esta era una población básicamente comerciante. Ellos incluso buscaban oro, y la única forma de que se asienten en el nuevo continente es que sean agricultores, pero esta idea no era muy apetecible. Y con esto termina mi exposición. Le doy pase a mi siguiente compañera. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, pues voy a dar a conocer lo que es la colonización francesa en Norteamérica en el siglo XVII al siglo XVIII. Primeramente, la colonización francesa va a iniciar en el siglo XVII y va a finalizar en el siglo XVIII. La primera colonización fue una de las ciudades de Quebec, fundada por Samuel de Champlain en 1608. Primeramente está Quebec. Esta fue fundada en 1608. Otras colonias y misioneros se establecieron en Monteliat en 1682. Dentro de ello, pues también va a estar lo que es Robert Colliard, y este va a llegar hasta la desembocadura del Mississippi y va a fundar la zona de Luisiana. Por otro lado están los Grandes Lagos. Pues se va a dar un ciclo después de la conquista española. Los franceses reconocieron el área de Canadá y van a iniciar la colonización de regiones en San Lorenzo y los Grandes Lagos. Dentro de esto, pues vamos a tener unos representantes que van a continuar las exportaciones. Y pues más que todo está Jean Nicolet, quien va a explorar los Grandes Lagos y también Wisconsin. También está el padre de Marquette, quien va a encontrar el nacimiento del río Mississippi, y también está Louis Joliet, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los inicios de la colonización de Luisiana por parte de Pierre de Moyne. En esta parte, pues más que todos los pobladores, en segundos van a centralizar y van a hacer inundaciones terrestres y marítimas desde Carolina al sur, ¿no? También pues voy a explicar, sobre la organización colonial. En la organización colonial, más que todo, Francia fue una de las más poderosas, quien pues quería obtener un concepto de transformación de una tierra extranjera en los territorios independientes, tanto político como económico. También está su población, pues en su población eran muy escaso, ¿no? Era muy vacío. Y también, por otro lado, está la estructura política como económica. Dentro de la política como económica, pues ellos intentaron controlar y organizar el comercio, trataron de marcar los territorios, trataron de proporcionar las autoridades, o trataban de cobrar impuestos de aduanas y también enviar sus propios productos. Dentro de la iglesia, por otro lado, pues está que ellos eran eclésticas y tuvieron un papel muy relevante dentro de la historia de la Nueva Francia, ya que fueron los primeros en llegar y también fueron los jesuitas, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ya empiezo. Bueno, siguiendo con mi parte sobre la colonización francesa en Norteamérica en el siglo XVII, parte de dos grandes ríos, el San Lorenzo y el Mississippi. Por estos ríos surge limitar las posibilidades de expansión de las colonias inglesas. Se dan enfrentamientos entre los colonos de ambas potencias, Francia e Inglaterra. Samuel Champlain es el creador de la Nueva Francia. Él viaja por negocios de pieles a lo que sería la Nueva Francia. Luego sigue Quebec y los Grandes Lagos, que es donde Champlain en su tercer viaje parte hacia Canadá. Desde Quebec inician exploraciones que permiten conocer el territorio y las tribus indígenas. Luego las exploraciones de Jean Nicolet, el padre Marquette y Louis, tras la muerte de Champlain, no pone fin al siglo de las exploraciones. Luego sigue de Canadá a Luisiana, por Cavelier de la Salle, que las contrariedades no irrumpieron las exploraciones.
La figura más destacada de esta época es un francés, René Robert Cavelier de la Salle, quien descubre el río Mississippi por primera vez. Luego, los inicios de la colonización en Luisiana, que Ivier partió hacia Francia con la llegada de convertir Luisiana en un Canadá sureño. Después sigue la organización colonial francesa en 1663 por Luis XIV, quien incorpora la colonia al dominio real, y esto produce un cambio en la organización gubernamental. Luego la población, el desarrollo de la política poblacional se basó en la diversificación de la producción económica de que atrajera a los agricultores metropolitanos. Después tenemos la estructura política económica, que la creación en 1627 de la Compañía de la Nueva Francia fue un intento de poner fin a las diferencias anteriores. Y finalmente tenemos a la Iglesia, que tras el primer obispo de Quebec, estaba convencido de que Canadá debía ser un bastión del catolicismo. Eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, profesor y compañeros. Siguiendo con la exposición, la colonización francesa en Norteamérica en el siglo XVII, pues empezando primero por su proceso de colonización, tenemos como creador a Jean Plenier, quien fue también fundador de Quebec, y por su parte también cuando muere, sigue con sus exploraciones Nicolet, y Nicolet en un espacio también se alía con Marquette y Goliet. Después también siguen con sus exploraciones Cavelier y por último Pierre Le Moyne. Todo esto tuvo como objetivo la colonización. También muy aparte, la organización colonial de la francesa, tuvo como un monopolio en cierta parte y después como un dominio real. El monopolio, al hablar de las pieles del comercio, pues se tuvo como las empresas que solamente dirigían las empresas y solamente había una sola a quien se distribuía estos tipos de pieles. Entonces, como en ese momento el gobernador vio que esto no era tan necesario en solamente hacer un monopolio, entonces se fue al dominio real en que cada regionalidad o cada provincia tenía que tener su propio, como dice, regidor, pues, ¿no? Y así conseguir y consolidar mucho mejor el comercio y así la colonización entre los pueblos. Ahora, acerca de su población francesa, tiene la escasez de la población en cierta parte, por eso es que en un comienzo Jean Plenier inició la colonización trayendo a indígenas desde otros lugares, y en 1932 también se dio esto por Cavelier. O sea, primeramente se puso una pausa por el hecho de que Cavelier había entrado en la cárcel en 1929. Entonces la población se fue disminuyendo, y en 1932, gracias a que Champollion salió de la cárcel, pues se pudo introducir otra vez la colonización. Y también se generó por algunos privilegios que se le daba en ese mismo momento, que era una tolerancia religiosa a los pobladores. También hubo una certificación de producción económica, lo que es en el área de agricultura, y también se le entregaba títulos gratuitos de tierras, pues, ¿no?, a los soldados que estaban en la misma población. También se les daba pasajes gratuitos y entrega económica, lo que era a las jóvenes que se casaban con un canadiense. Y por otra parte, si es que por AOB tenían más de 10 hijos en el matrimonio, pues también se les daba 300 libras para que puedan generar más economía entre ellos. Y así aumentar la población, y así la gente, por medio de estos privilegios, podían venir aún más. Ahora, acerca de su estructura política económica, desde 1608 hasta 1627 se fue el comercio en pieles, pero después de esto hubo una política de reconstrucción, y como también en cierta parte el gobernador de ese momento puso en decreto el dominio real, que era acerca que tenía que dominar un gobernador y no tenía que haber un monopolio, pues también se especializaron en lo que era en la economía francesa. En este ámbito sería la agricultura. Y
Para terminar, su religión, primero, como ya los dijo mis compañeras, era eclesiástica, después se volvieron jesuitas por el hecho de que estaban viniendo también algunos indígenas jesuitas, después el último terminó también con el catolicismo. Ahora también se hacían lo que era treintena de parroquias para el hecho de que más que todo rescindía lo que era el catolicismo en cierto lado. Bueno, con esto termino lo que es mi exposición. Muchas gracias a todos. Nuestro grupo adjunta la bibliografía correspondiente y agradece la atención de todos nuestros compañeros y la del profesor. Muchas gracias.